Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la Palabra de Dios. Y le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de nuestra aplicación Radio C4 o a través de la página web que es radioc4.org o también aquí a través del Facebook Live, como a muchos también les gusta el Facebook Live. Gracias, bienvenidos todos. Déjeles saber a alguien más que estamos ya en el programa de hoy y seguimos contestando preguntas. Es algo que la palabra del Señor nos dice que siempre debemos estar nosotros listos, prontos para responder, para dar una razón de la fe que tenemos. Amén. Entonces, esto es algo que aún es bíblico, estar listo para responder preguntas. Aquellos profetas, aquellos reyes, amén, y especialmente aquellos sacerdotes, en el tiempo de la Biblia se les acercaban los reyes, se les acercaban personas, ciudadanos, para hacerles preguntas que tenían que ver con la vida y con el vivir, amén, sobre cuáles serían tal vez los pensamientos del Señor, los pensamientos en cuanto a las decisiones que ellos querían tomar en sus vidas, y que siempre tengamos nosotros en consideración al Señor en cuanto a las preguntas que nosotros tenemos a lo largo de esta vida, y que vayamos a la Biblia para encontrar esas respuestas. Esa es la única manera en la cual vamos a encontrar, amén, el camino seguro, el camino a la verdad y la sabiduría del Señor. Gloria al Señor por eso. Así que por eso yo les digo, preguntas. Yo no soy la que tiene todas las respuestas, pero sí el Señor, Él es el que tiene las respuestas a todas las preguntas difíciles. Y esto yo lo aprendí en la Biblia, hermanos, cuando pude ver esa historia tan hermosa. Oh, siento la presencia del Señor. Cuando la reina de Sabá, ella va a visitar a Salomón porque había oído de la grandeza de este rey, había oído de la gran sabiduría, del conocimiento, de la inteligencia de este hombre, pero además también de todas las riquezas y posesiones que Dios le había concedido. Y entonces ella sale y llega a una larga distancia solamente para oírle. Y allí Salomón, él es un tipo del Señor Jesucristo cuando Él venga en su reino milenial, gloria a Dios, en el cual va a ser Él el Rey poderoso, glorioso sobre toda la faz de la tierra. Y van a llegar de las naciones de la tierra para hacerle todo tipo de preguntas y de consultas, ¿sabe usted? Y la reina de Sabá, ella va y le hace preguntas de todo tipo, de todo tipo. Y ella quedó sorprendida y maravillada porque tenía Salomón una respuesta precisa, exacta y sabia de todas las preguntas que ella le había hecho. Y el Señor, Él es a quien nosotros vamos todas las veces, hermanos, para todo tipo de pregunta, sin importar cuál sea la pregunta. Hay preguntas que tienen los niños. Y me gusta oír a los niños cuando ellos hacen sus preguntas, amén. Ellos tienen preguntas de acuerdo a la edad de ellos, como niños. Y el Señor también presta atención a las preguntas que puedan tener aún un niño. Entonces usted, aleluya, como creyente, y aún aquellos que todavía no conocen al Señor, que tienen interrogantes serias y profundas del alma, pueden hacer las preguntas, oh gloria a Dios, aún al Señor. Y han habido testimonios, y yo conozco testimonios de incrédulos que han dicho: quiero saber si tú existes. Si tú existes, yo quiero que tú de alguna manera me lo hagas saber. Y el Señor se revela a personas que no le conocen, oh gloria a Dios, y aún hasta en sueños. Y el Señor mostrándose como Dios, como poderoso, como todopoderoso, aún ante aquellos que no le conocen. Pero el Señor quiere hacerse presente en tu vida. Él quiere estar cerca, Él quiere estar en cada uno de los acontecimientos de tu vida. Él quiere conocer cada una de tus preguntas. Él las sabe ya, pero Él está esperando que tú las verbalices, ¿sabes? Cualquier pregunta que tú tengas, cualquier cosa que tú necesites, el Señor, Él es el que tiene la respuesta para ti hoy y siempre. Gloria a Dios. Así que vamos, hermanos, allí dice: ¿cuál es la diferencia entre el amor y el odio? Mira, Daniela hace preguntas profundas. Eso es muy, muy profundo. Bueno, es
Es una diferencia abismal. Es la diferencia entre aquello que resultó, el odio que resultó en la muerte del Señor Jesucristo, en haber puesto al Señor Jesucristo en la cruz. Fue el odio, fue el espíritu de asesinato. Fue algo terrible, es algo terrible. Yo creo que el odio es de los sentimientos más profundos, más terribles y más devastadores que pueda sentir un ser humano, porque el odio que viene cargado de otros sentimientos muy pero muy fuertes puede producir, ¿verdad?, la destrucción de otro ser humano, aún hasta el punto de quitarle la vida. Entonces el odio es algo que caracteriza el reino de las tinieblas, es algo que ha embargado la vida, la mente de Satanás hacia el Señor, Dios Todopoderoso. Él tiene odio, él odia la sangre de Cristo, él odia a Cristo y él odia también a todo aquel que profesa el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos el odio y vemos la destrucción, y luego el amor, que es el verdadero amor que caracteriza la persona del Señor. Aún la palabra dice Juan, que Dios es amor. Es decir, no solamente que Dios tiene amor, sino que Él es la personificación del amor. Así que la diferencia es abismal. Es como de las tinieblas a la luz. Es el reino de las tinieblas y el reino del Señor. Esa es la diferencia total y completa. Eso es lo que diferencia del infierno al cielo. El cielo está cargado de amor, porque fue el amor de Dios, aleluya, que ha enviado al Señor Jesucristo aquí a la tierra. Podemos ver la cruz de Cristo y podemos ver, aleluya, oh gloria a Dios, la manifestación, la evidencia mayor de todas, de la expresión de Dios hacia la humanidad, que ha sido amor. Es por amor que hemos sido salvos, es por amor que hemos sido rescatados, es por amor que Cristo fue enviado. Él murió por amor, oh gloria a Dios, y Él se mantuvo allí en esa cruz colgado por amor. El amor lo mantuvo allí, aleluya, hasta que Él dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Bendito sea su nombre, aleluya. El amor de Dios, gloria al Señor. Había quedado, a ver, aquí dice, la suma de su palabra es la verdad. Si usted escucha, gloria a Dios, gracias. Ahí estaba Nortico comentando esto. Amén. Aquí dice Génesis desde el capítulo hasta el capítulo 5. Ahí no sé si están comentando usted. Parece que están teniendo ustedes su propio programa ahí entre las notas. A ver, diferencias con familiares no creyentes. Uno, cómo tiene que reaccionar como cristiano. Bueno, mire, ese es un tema muy importante, María. Y te digo, bastante importante. Y es algo que me lo preguntan mucho los hermanos en general en muchos lugares. Es un tema de discusión bastante extenso. ¿Por qué? Porque es muy posible que casi todos los creyentes tengamos familiares, personas que son muy próximas, y aún personas que, aunque no son de sangre, pero que son como consideradas como familia, ¿verdad? Que sí, también cuentan estas personas. Es decir, gente que está muy cerca dentro de nuestro núcleo, de nuestro círculo familiar, sean personas muy allegadas, consideradas como familia, o familiares de sangre, y todavía aún más próximo, lo podemos hacer esto, gente que vive con nosotros. Es decir, nosotros vivimos con estas personas, sea esposo, sea esposa, sea hijos, sean padres, sean abuelos, tíos, quien sea. Entonces, dentro de todo ese, cuanto más cercano, escuche, cuanto más cercano es el núcleo, ¿verdad? Cuanto más cercanas están las personas a nosotros. Si dentro de ese núcleo hay creyentes y no creyentes, amén, entonces esto siempre, necesito que ustedes ya lo asuman, esta realidad. Siempre habrá algún tipo de conflicto dentro de esa casa, dentro de esa familia. Siempre habrán conflictos, habrán situaciones difíciles que habrá que enfrentar. Entonces, el creyente, ¿verdad?, es muy importante, porque mire, si usted es un creyente real en el Señor Jesucristo y usted tiene familiares que no conocen a Cristo, y aún familiares que viven en la misma casa suya, usted, el deseo, me imagino que debe ser que se conviertan. Ese debe ser el deseo de su vida, que crean en el Señor, que vayan todos juntos a la casa del Señor, que le sirvan a Cristo. Entonces, al usted tener
todo tipo de desafíos, amén, día tras día, de que voy a la iglesia y lo miran mal, de que está leyendo la Biblia y dicen otra vez, no pierdas tiempo, de que pone usted una alabanza, adoración en la casa, ¿verdad? Y comienza a cantar, a alabar al Señor mientras hace sus tareas, y que entonces la familia dice, ay, apaga la radio, está muy fuerte, en fin, y todas estas cosas que suceden y que a mí me las cuentan, ¿verdad? Todos estos retos que a veces el creyente se siente como un poquito preso en su propia casa. ¿Cuántos se han sentido presos en su propia casa para poder manifestar? Es decir, para poder tener esa libertad de evidenciar y de manifestar tu fe en el Señor Jesucristo con total libertad aún dentro de tu propia casa y dentro de tu propia familia. Y tú te sientes restringido y tú te sientes como que esa libertad se cortó y tú quieres poner una alabanza, pero tú ves que llegó ese familiar a la casa y sabes que te va a decir alguna cosa, entonces tú dices, mejor no. Bueno, o toca ir al culto, pero la familia no creyente organizó una salida a la playa, organizó otra actividad y tú eres siempre el que se supone que como que arruina la fiesta. Tú eres el que está aguando las cosas, tú eres el que está trayendo, ¿verdad? Ay, siempre como esa religiosidad, según ellos. Dicen, ay, pero no ves, tú siempre arruinando todo. Estamos organizando aquí una actividad familiar para compartir todos juntos en familia, te lo dicen de esa manera. Y tú ya te tienes que ir a la iglesia, tenés que ir todas las veces a la iglesia, no podés, y encima dicen cosas así, no te dejan que faltes por lo menos un culto, y tú le dices, pero no es cuestión de que si falto o no falto un culto, es que yo quiero estar en el culto, yo soy cristiano, yo quiero estar allí, y entonces esto es una cosa de ida y venida y se hace muy difícil las relaciones familiares teniendo cristiano y no cristiano dentro del núcleo familiar y muchísimo más cuando estamos hablando de la misma casa, hermano. Esto es algo muchísimo más serio de lo que podemos imaginar. Entonces, yo como cristiano, ¿qué hago en esa circunstancia? ¿Qué hago? Le digo, bueno, está bien, no voy a la iglesia, voy a la playa. ¿Cuál es la posición tuya como creyente? Mira, tú eres un creyente en el Señor Jesucristo. Entonces, tú tienes que entender que a quien tú obedeces es al Señor. Él es el Señor de tu vida. Él es a quien tú sigues. Él es quien te dice qué hacer. Tú eres una de las ovejas de su prado, por lo tanto, tú te mantienes oyendo la voz del pastor, del buen pastor, porque fue el buen pastor quien dio su vida por ti. No fueron los familiares los que murieron por ti en la cruz, sino que fue Jesucristo quien murió. Y tú ya has reconocido ese sacrificio y tú ya crees en Cristo Jesús. Él es el que te está dando el gozo, Él es el que te da la libertad. Él es el que te da la paz, nadie más puede dártela, ni aún nadie de tu círculo familiar. Por lo tanto, tú tienes que obedecer la voz de Dios. ¿Agradas a los hombres o agradas a Dios? Ahí hay una línea muy, muy definida. Y Pablo lo decía que todo el tiempo, yo estoy para obedecer a los hombres o para obedecer a Dios. Si yo obedezco a los hombres, yo ceso de ser un siervo del Señor Jesucristo, porque entonces ya ahora tu servidumbre pasa a otro lugar. Entonces necesitamos nosotros como creyentes tener una posición que no sea para contender, no es para pelear, no es para que haya problema en la familia, claro que no, pero sí tú puedes poner tus puntos claros y decir, bueno, mira, organicen lo que tengan que organizar. Yo voy al culto ahora a la mañana, voy al culto de la mañana, vuelvo a tal hora y cuando vuelvo o los encuentro en el lugar donde ustedes estén o salimos o me esperan y salimos todos juntos, ¿verdad? Entonces tú puedes poner esos puntos. Esta es mi fe, esto es en lo que yo creo y tú puedes poner los puntos ahí serios y que queden bien claros. Porque ¿qué sucede? Si la fe nuestra creencia, ¿verdad?, no queda muy clara delante de los familiares rápidamente pueden ir manipulando estas cosas. No es que lo hagan a propósito, pero es algo que ya está en la naturaleza, ¿verdad?,
de ir manipulando y controlando la situación. Pero si ya tú de entrada, tú muestras tu posición, ¿verdad? Como un siervo del Señor Jesucristo, y que esto que tú haces no lo haces por religión, no lo haces porque el pastor ni porque nadie te está obligando a ir a la iglesia ni nada de eso, sino que tú lo haces de tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque soy feliz con Cristo. Aleluya. Amén. Que se note esa felicidad que tú tienes de servir al Señor. Y no de que, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y por qué me toca estar sirviendo con los niños? Bueno, si uno muestra esa actitud, entonces los familiares van a decir, ay, no ves, y al final, mirá, te tienen ahí atado, no te agradecen las cosas, y ahí estás tú de esclavo, mejor vamos a descansar. Y entonces con eso el enemigo es muy astuto. Y lamentablemente el enemigo logra utilizar a nuestros familiares no cristianos para que nosotros, los creyentes, nos desviemos de la voluntad del Señor, de servir al Señor, de buscar al Señor y de estar en la congregación adorando juntamente con los santos. Entonces, esto es algo que debe ser muy determinante. Yo te amo, yo los amo a todos. Ustedes son mi familia y yo los amo. Pero un día yo conocí a Jesús y Él cambió toda mi vida. Y yo quiero servir al Señor, lo hago de toda voluntad y yo soy feliz. ¿Ustedes quieren que yo sea feliz? Bueno, yo soy feliz sirviendo al Señor, yendo a la iglesia, y entonces ustedes ahí me esperan en lo que sea que quieran organizar, pero tiene que ser fuera de mi actividad o fuera de este servicio o de esto que yo estoy haciendo. Y tú pones los puntos claros y ahí tú te mueves, amén, y dejas que el Señor trate con ellos. Muchas veces hay algunos que dicen, ya no le puedo hablar más del Señor porque cada vez que le hablo me dice, no me hables más, no vuelvas a mencionar, no me digas más de tu Dios. Bueno, perfecto, no te menciono nada, ya tú no le dices nada, simplemente ora para que el Señor provea los momentos, las circunstancias, para que esa persona llegue a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y Daniela sigue preguntando, la palabra incrédulo es alguien que no cree, un incrédulo es alguien que no cree. Ok, gloria a Dios, amén. Gracias, Santos y Luis y María, amén. Bueno, a ver, es mejor alejarse de la familia, dice alejarse de la familia. Bueno, nosotros queremos alcanzar a nuestra familia, entonces tenemos que tener la sabiduría del Señor. Si lo más recomendable es alejarse de la familia. Hay casos en los cuales sí, es decir, son familia, pero no puede haber una confraternidad, ¿verdad? Porque estamos nosotros siempre como en el medio, ¿no? Y hay algunas otras cosas, hermano, que te tocan tolerarlas, amén, porque lo que tú quieres es ganar a la familia. Tú tienes que mostrarte delante de ellos. Si tú te muestras delante de ellos, no, yo soy el santo, y llegan a la casa los familiares y tú estás encerrado en el cuarto, en oración, en ayuno, y no, participa con tu familia, come con tu familia, con tu familia, ¿verdad? No les hagas un desprecio, porque si no esto va a ser algo que el enemigo va a utilizar para que no los puedas alcanzar para Cristo Jesús. Queremos ganar a la persona, no perderla, porque ya hemos perdido mucho a manos del diablo, amén. Entonces tú quieres ganarlo y los ganas con amor, los ganas con paciencia, los ganas con doctrina. Gloria sea el nombre del Señor. A ver, ¿cómo sabe una persona? Aquí dice Leti, que ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Tiene que hablar en lenguas. Bueno, ese es un programa que voy a hacer solo, justamente, Leti. Voy a hacer un programa solito que tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. A ver, una cosa que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros, cuando buscamos el bautismo con el Espíritu Santo, buscamos el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros no estamos detrás de las lenguas, estamos detrás del Espíritu Santo. Ahora, la manifestación, ¿ok? La manifestación de que hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo viene con una evidencia, ¿amén? Y es el hablar en otras lenguas, así como el Espíritu Santo daba de qué hablar, gloria a Dios, y a veces hasta profetizaban. Pero nosotros estamos detrás del Espíritu Santo, nosotros queremos más del Espíritu Santo, gloria a Dios. Nosotros pedimos
a Jesús, porque Él es el bautizador con el Espíritu Santo y fuego. Entonces buscamos nosotros esta llenura del Espíritu, este bautismo del Espíritu. Amén. No se enfoque en la manifestación, el hablar en lengua, porque esto va a ser algo natural que va a salir, ¿verdad? Uno comienza a dar gloria y honra al Señor, uno comienza a hablar, a enunciar las maravillas de Dios en otras lenguas y el Espíritu Santo te da de qué hablar. Gracias, Leti, gloria a Dios. A ver, gloria a Dios, mi mamita, gracias. Marisol, gracias Marisol. A ver, ¿alguna otra pregunta? Gracias, hermano José Luis. Sarita, hallelujah. Father and daughter dance at a wedding, being a child of God. Bueno, gracias Sarita. Sarita pregunta, estos bailes que se hacen de padre e hijos, padre e hija bailes de padres e hijas que se hacen comúnmente ¿dónde? En las escuelas, que se hacen en una boda, que bailan, ¿verdad? Siendo un hijo de Dios. Ay, ese es un muy buen tema, Sarita, muy buen tema. Bailar o no bailar en bodas, en cumpleaños, en los bailes que se hacen en las escuelas, por ejemplo. Yo le voy a decir lo que yo veo. Lo que yo veo es que en las escuelas aquí, las escuelas middle school, escuela media, escuela ya superior, high school, veo que sí se hacen bailes, y se hacen bailes de diferentes tipos en las escuelas. Cuando mi hija menor empezó el middle school, que tenía 12 años, 11 años, 12 años. Yo le di, había un cartel, el primer día de escuela ya había un cartel que había un baile. Y le digo, olvídate de que vayas a ir alguna vez a algún baile. Y ella me dijo, no, igual a ella no le interesaba, no le llamaba la atención, nunca le llamó la atención en absoluto nada esto de los bailes. Pero sí yo veo que los creyentes envían a sus hijos a los bailes. Es decir, los mismos padres creyentes animan a sus hijos a que vayan a estos bailes, a que se visten, van, le compran su trajecito, las chicas se compran su vestido, después con los bailes de graduación, del prom, de no sé de qué, de la reina de no sé cuánto, y entonces estos bailes son algo que se hacen. Después estamos hablando de un baile en el cual el padre y la hija que acaba de casarse tienen un momento en el cual bailan los dos juntos. Bueno, a ver, esto es algo como si fuera el último baile, creo que representa algo así como el último baile que tiene el padre con su hija, ¿verdad? Porque ya la ha entregado en matrimonio. Esa cultura, ¿qué cultura es? ¿Esa cultura de dónde salió? Nosotros somos cristianos, no hay nada en la Biblia que tenga que ver con eso, en el que tiene que haber ese último baile o ese baile en la boda del padre con la hija. Porque antes, ¿bailaban juntos el padre y la hija? No, lo más seguro que no. Lo más seguro que el padre y la hija antes no bailaban los dos. Y entonces, ¿por qué tienen que bailar justamente en la boda? ¿Representando qué cosa? ¿Para mostrar qué? ¿Para enseñar qué cosa? No tiene sentido en nada. Y sobre todo si esa muchacha ha sido criada en el Evangelio y en realidad quizás hasta nunca bailó. Nunca bailó, pero ese día de la boda sí bailan. No tiene sentido en absoluto eso. Gabriela Murillo, Dios te bendiga. ¿Por qué las iglesias aún predicando la sana doctrina? ¿Qué dice? Tienen diferentes interpretaciones de la Biblia. Diferentes iglesias. Y no, eso varía de iglesia en iglesia muy grandemente, de denominación en denominación, y aún dentro de las denominaciones también hay divisiones, hay separaciones y tienen diferentes doctrinas. A ver, muchas veces, hermanita Gabriela, no siempre es el problema doctrinal. ¿Por qué? Porque en sus bases hay muchas iglesias en las cuales yo noto denominaciones que su base de lo que son el statement of faith de esa iglesia es algo bíblico. Cuando uno va leyendo y viendo, mira, sí cree, y tiene todos los puntos doctrinales correctamente implementados.
Pero después hay otros asuntos. El problema no es que no tengan a veces la base doctrinal bíblica, sino el problema es todo lo que se agrega, porque se agregan cosas. Y entonces cuando se agregan cosas, ahí entonces comienza esto a manipular, y esto lo que hace es modificar esa base doctrinal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a ver lo que se les llaman usos y costumbres que traen muchísimos problemas a las iglesias, porque los usos y las costumbres ahí tienen que ver mucho con lo externo. Empiezan a darse religiosidad, empieza a darse el legalismo, lo que llamamos como legalismo, que son todas aquellas cosas que son mandamientos de hombres que prometen supuestamente vivir para Dios en justicia y santidad. Entonces se cree que la santidad de Dios viene a través de cumplir todo este tipo de reglas. Por eso les digo, Gabriela, a veces sucede que las iglesias en todo lo que son su doctrina, está todo correcto. Amén. Por ejemplo, hay denominaciones de las más grandes y tú ves todas las doctrinas que tienen y está todo bien, es correcta la doctrina. El problema son los usos y las costumbres. Y cuando empiezan los usos y las costumbres a ser levantados por encima de la misma palabra de Dios, ahí está el problema. Y el Señor Jesús lo dijo claro: ustedes ponen e imponen sus mandamientos por encima de la misma palabra de Dios. Y los fariseos, los saduceos, ellos tenían todas sus reglas. Ellos tenían hasta 600 mandamientos orales. Escuche, dentro de la ley de Moisés ya estaba la ley, ya estaban los mandamientos del Señor. Bueno, a eso ellos le agregaban. Creían en los mandamientos de Moisés perfectamente. Esa base doctrinal la tenían y la conocían de memoria, pero le agregaban. Ahí es donde radicaba el problema y donde todavía sigue estando el problema. Es cierto que alguna cosa se quita, sí, pero creo que es más lo que se agrega que es lo que se quita. Se quitan algunas cosas dentro de lo que son la enseñanza cristiana verdadera, ¿verdad? Que está basada en el sacrificio, en la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Pero el problema era y sigue siendo todo lo que se le añade, amén. Se añade tanto que básicamente, hermanitos, a mí el Señor me lo mostró hace muchísimos años, que se le agrega tanta religiosidad, tanto mandamiento, tantas cosas, que la cruz desaparece, hermano. Invisible queda la cruz, invisible queda la sangre de Cristo, y ahí es donde está el problema. El Señor me lo mostró eso en una visión hace muchísimos años atrás. Dice Gabriela, el pastor dice, otros predican que es la religión cristiana, la Gran Babilonia, interpretan un versículo diferente. Bueno, claro, por supuesto. Cuando interpretan un versículo en diferentes formas. Bueno, los versículos hay que interpretarlos. La Biblia se interpreta a sí misma. Una de las reglas básicas de la interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, tú buscas un versículo y tú dices, ¿qué quiere decir? Bueno, tú tratas de buscar otros versículos que hablen de ese mismo tema. Amén. Y entonces se responde la Biblia a sí misma y no necesitas que sea de una interpretación separada, aislada totalmente. Ese es el grave problema. Arrancar arbitrariamente algún versículo de la Biblia y forzarlo a decir algo que el Espíritu Santo nunca quiso decir. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a una falsa doctrina, a una secta, a lo que se llama herejías, que son una de las obras de la carne, según Gálatas capítulo 5. A ver, Emily, esta pregunta que hace Emily es para su hijo Jay. A ver, Jay, uno de mis chicos favoritos. Dice, ¿puede hablar de los aretes en los hombres? Le dije a mi hijo, pregúntale a Karina. Mira, Emily acaba de decir algo que oigo muy seguido desde que yo tengo memoria. Desde que tengo memoria, los padres tienen esta frase que tiene Emily. Pregúntale a Karina. Tal cosa, mamá, papá, pregúntale a Karina. Y me tiran a mí ahí al frente. Bueno, ok. Yo termino siendo la buena o la mala, no sé. Bueno, Jay, a ver.
Bueno, Jay, por empezar, Jay es un muchacho guapísimo, guapísimo. ¿Cuántos años tiene Jay? Tiene como 14, 15 años. 15 años. Entonces, la verdad es que Jay no necesita absolutamente nada para verse más guapo, para verse más atractivo. Porque a veces estas cosas que uno se pone, ¿verdad? Se las pone para verse uno mejor. Y dice, ay, me gusta porque me veo mejor así, me siento mejor así, estoy como más seguro así, ¿cierto? Y uno hace cosas, a ver, no, se va a condenar. ¿Será que Jay se va al infierno y se le abre la tierra al medio y le jalan las patas por ponerse un arete? No, hermano, no va a suceder eso. Amén. Ahora, lo importante es que Jay pueda ver es lo siguiente. ¿Cuál es la motivación del corazón por el cual tú haces eso? Entonces las cosas pueden decir, me lo quiero poner porque me gusta, me lo quiero poner porque se ve bien, me lo quiero poner porque hay otros que también lo tienen y entonces yo también me lo quiero poner. Amén. Entonces hay cosas que no son necesarias, ¿verdad? Hay cosas que en nuestra vida no son necesarias. Por ejemplo, yo ahora en mi vida no me voy a hacer un tatuaje porque primero que nunca me interesó ni de antes y no me va a interesar menos todavía ahora, ¿no? Entonces, pero si yo veo jóvenes con arete, ¿me causa algo? Absolutamente nada, no me causa nada. No me causa nada si tiene un arete, no me causa nada si tiene el pelo un poco largo o se vistió de alguna manera o se decidió pintar el pelo de azul, ¿verdad? Porque esas cosas no determinan nuestra salvación, ¿verdad? Esas cosas no determinan nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Yo sé que a veces hay cosas que son modas, pero nosotros tampoco estamos muy reglamentados o estructurados dentro de moda, ¿sabes? Mire, yo trabajé muchos años en moda y lo menos que me interesaba era la moda. La verdad que no me interesaba nunca la moda y yo trabajaba en moda. Entonces no me interesó nunca. Tienes que tener personalidad, Jay. Lo he dicho siempre. Tú me has oído decir esto. Tienes que tener personalidad, ¿verdad? Es decir, yo tengo personalidad, pero tengo la personalidad que es semejante a Cristo Jesús el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esto a veces tenemos que tener una gran sabiduría porque nosotros queremos ganar personas para Jesús, siempre teniendo esto en mente, ¿verdad? Entonces, teniendo en mente que queremos ganar a almas, a veces hay cosas que puedan llegar a ser de estorbo para los ya creyentes. De todas maneras te digo, Jay, no va a suceder nada con tu vida espiritual si tú te pones o si tú no te pones un arete. Te lo puedes poner hoy y de repente mañana tú te vas a empezar a sentir quizás incómodo, vas a decir, ay, al final mejor me lo saco. Como hay muchos jóvenes aquí en la iglesia también que antes se lo ponían cuando llegaron y yo nunca les dije nada. Y un día viene y me dice, Karina, ¿sabes qué? No, me lo saqué, mírame, me dice, me lo saqué porque no me siento bien. Bueno, fue el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo es a quien tú tienes que seguir, corazón. Y si el Espíritu Santo, ¿verdad?, te dice, póntelo, no pasa nada, póntelo. Y dice, ay, pero yo no sé si es el Espíritu Santo o soy yo. Bueno, la mayoría de las veces eres tú. La mayoría de las veces somos nosotros en la carne que queremos hacer ciertas cosas para sentirnos mejor con nosotros mismos físicamente o para poder agradar a los demás, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay un adorno, corazón, hay un adorno que va más allá de los aretes, hay un adorno que es el más lindo de todos los adornos que tú y yo podamos tener y es el Espíritu Santo. Adórnate del Espíritu, oh, gloria a Dios. Adórnate de los dones del Espíritu Santo. Quiero que sepas y serás la persona más atractiva del mundo. Que el Señor te bendiga. Amén. ¿Cuándo la iglesia estará cuando suceda la marca de la bestia? No. Ahora se está diciendo, van a poner un chip acá, van a poner un chip acá, van a poner un chip acá, van a poner un chip acá y van a poner chip por todos lados. Bueno, hay ciertas cosas que como que se está preparando, hermano, entienda, se está preparando ya el escenario
todas estas bases para la aparición del anticristo. Todo está como preparándose porque todo va hacia ese momento, hacia ese lugar, ¿cierto? Según la doctrina de los últimos tiempos. Entonces, como todo va llevándose hacia ese momento en el cual primero la iglesia es arrebatada, primero la iglesia se va con Jesús, la resurrección o el arrebatamiento o rapto de la iglesia, si prefiere esa palabra. Pero entonces después de eso, el anticristo será conocido, el anticristo se dará a conocer, será evidenciado. El anticristo entonces surge, ¿verdad? Este líder, este hombre, el hombre de pecado, dice la Biblia. Y entonces después de esto, en algún momento, el anticristo va a hacer que se ratifique, que se confirme un tratado de paz y seguridad para Israel. Daniel capítulo 9, 26, 27, 28 ahí. Y entonces cuando eso suceda, ¿verdad? Se ratifica esto y después que se confirma este tratado de paz que el anticristo va a firmar con varias naciones de la tierra, ¿verdad? 10 de ellas, que son los 10 cuernos. Ahí entonces comienza el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Y entonces, durante el periodo de la gran tribulación es cuando en algún momento se va a instaurar esta marca de la bestia, que por supuesto va a imposibilitar a muchísima gente de comprar, de vender, porque van a decir, no, pero yo ya me convertí a Jesús y la marca de la bestia no quiero que me la pongan. Bueno, entonces ahí va a sufrir muchas consecuencias, por supuesto, porque se van a cortar todos los víveres, ¿verdad? La manera de poder vivir, de poder comercializar, de poder trabajar, de poder comer, de poder gestionar cosas. Todo eso se va a limitar grandemente solamente para aquellos que tengan la marca de la bestia. La marca de la bestia, la Biblia no dice exactamente qué va a ser. Puede ser una insignia, puede llegar a ser un emblema que identifique este reino, vamos a decir, del anticristo, para la adoración a él, que es lo que él va a buscar que suceda. Amén. Isaí, gracias. Dice, ¿cómo puede una persona que está atrapada en el vicio de las drogas y el alcohol o en cualquier otro vicio ser librado por el Señor? Bueno, primero y principal, si esa persona no conoce a Jesús como Señor y Salvador, bueno, va a ser muy difícil que eso pueda ser quitado del corazón. Puede ir a un centro de rehabilitación, claro, puede ir a un centro de rehabilitación para ser limpiado, para ser desintoxicado, pero y tal vez esté en ese centro 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, 9 meses, hasta un año, como muchas veces los tienen ahí casi un año entero. Y después dicen, bueno, ahora lo vamos a reinsertar a la comunidad, los reinsertamos al sistema nuevamente. Y a veces no funciona. La persona como que vuelve ahí. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanitos, no está en estar encerrado, no se limita a estar encerrados o no es restringido por estar encerrados en un lugar y no poder cometer el pecado en sí mismo, sino que el pecado se origina en el corazón. Entonces, tiene que haber una sanidad del corazón en cuanto a esa situación. Entonces, la persona no es condenada por la droga o por el alcohol. La persona es condenada por su incredulidad en el Señor Jesucristo, porque el pecado ya fue tratado en la cruz. Entonces, esta persona lo que necesita es conocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Amén. Y entonces, al recibir a Cristo, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que le ayuda a tener la libertad y Él es el que entonces comienza a trabajar para llevar esa libertad al corazón, a la vida de aquella persona. Entonces, eso es lo que necesita, conocer al Señor. Y si la persona ya conoce a Cristo Jesús y aún así ha caído en un problema de ese tipo, ¿no? En un vicio de ese tipo. A veces son drogas de prescripción. Yo me acuerdo, hermanos, con droga de prescripción. Andaba buscando por toda la casa las drogas de prescripción que le daban a la esposa para los dolores pero muy fuertes de espalda. Y eran drogas fuertes. Y este hermano iba y buscaba eso y entonces eso era lo que él utilizaba. Me llamaba por teléfono, me decía, ay, Karina, lo tomé, busqué, le encontraba estos medicamentos que
la esposa los tenía que tomar sí o sí por los dolores. Y el esposo encontraba, no importaba dónde fuera, que ella escondía estas cosas. Y cada vez que él se sentía con él, me llamaba por teléfono, y entonces yo le hablaba y le explicaba, y la cruz, y esto y lo otro. La esposa dijo, ay no, ¿sabes qué? No, tú vas, y Karina siempre te dice lo mismo. Karina siempre te habla de la cruz, y Karina siempre te habla de Jesús. Y entonces lo llevó al esposo a un psicólogo, y me dice el muchacho, el psicólogo no me ayudó en nada, al contrario, estaba peor la cosa. La situación es de que fue por la fe en la sangre del Señor Jesucristo, y él descansando en el sacrificio del Señor, aprendiendo a descansar en el sacrificio del Señor, que finalmente él vio la libertad. Los católicos, dice Gabriela, hablan de otra mujer antes de Eva, de donde sacan esa idea, y gracias, me encanta que... otra mujer antes de Eva habla, no, la verdad que no conozco de qué se trata esa otra mujer de la cual hablan los católicos, no sabría decirte de qué se trata. Lo que sí sé es que los católicos tienen una imagen, ¿verdad?, de María, porque al final siempre fue María, ¿no? Aquella Astarte o Acera que adoraban los griegos, ¿eh? Esa misma desembocó en lo que es María, y todas las demás que tienen diferentes nombres, sea la Virgen de Luján, sea la Virgen de la Macarena, sea la Virgen de Guadalupe, sea cualquiera de las vírgenes, todas son María, y como sea hay una exaltación desmedida y aún hasta devoción y adoración hacia una persona, hacia una mujer. Así que es algo extremadamente pagano, la adoración a una figura femenina. Eso viene de muchas religiones paganas, y lamentablemente ese espíritu quedó ahí insertado en la religión católica apostólica romana. Jocelyn: cuando una persona decide ya no continuar en una iglesia, ¿tiene que pedir la bendición del pastor para continuar en otro lado? No, en realidad no. Si por alguna razón hay cosas que tú sientes que el Señor no quiere que tú sigas congregándote ahí, ¿y cuál sería la razón? Falsa doctrina. Es que otra cosa no veo que tenga la importancia como para no congregarse. Es decir, hay doctrinas falsas, situaciones muy graves, fuertes, que te impiden volver a congregarte en esa iglesia, y tú comienzas a buscar a otra. Y también depende de tu relación con los pastores de la iglesia, porque si tú te congregas en un lugar y fuiste unas muy pocas veces, bueno, no pasa nada. Tú te vas y te mueves a otra iglesia, quizás hasta recibas un llamado, no lo vemos, hermanito, cómo está, qué pasó, y ahí tú puedes decir la verdad. Pero si no, si tú sientes de ir y despedirte y decirle, bueno, miren, no me voy a congregar más aquí, entonces nada, tú lo haces, ¿verdad? Entonces esas son cosas en las cuales tú necesitas pedirle al Señor, amén, porque también sucede a veces con hermanos que se van, largan algún trabajo que están haciendo en la iglesia. Si estaba de ujier, no está más de ujier. Si estaba con los niños, largan a los niños, largan el canto, largan todo el trabajo que están haciendo, y nunca avisaron a nadie. Perdóneme, pero no va. Porque si en el mundo tú tienes consideración de tu jefe, ¿verdad?, de tu supervisor en el mundo, y si tú decides no continuar en ese trabajo, vas a tu jefe, tu supervisor, y por lo menos le entregas una carta de renuncia, ¿verdad? Mínima consideración deberías tener. Entonces yo creo que mayor consideración debería tenerse para aquello que tiene que ver con las cosas del Señor, que son muy, pero muy serias. Entonces creo que lo mínimo que debe ser tu responsabilidad es ir y decir, bueno, miren, pastores, ya no me voy a congregar más por esta o por esta razón, sean las razones que sean, y amén y gloria a Dios. Pero no es que tú necesitas una bendición de los pastores para poder ir a congregarte a otro lado, y tampoco necesariamente necesitas una carta de recomendación. Hay algunas iglesias que la requieren, no hay ningún problema con eso, no hay nada grave en cuanto a tener o necesitar una carta de recomendación y llevarla a otro lado, está bien, pero no necesitas esto en realidad. Pero queda dentro de tu corazón
delante de esos pastores, delante de esa congregación, si tú tenías una actividad, un trabajo ministerial que entonces ahora tú ya no realizas y es necesario que se busque a otra persona. Ahora, si tú simplemente te congregabas y ya por pocas veces y no desarrollabas ninguna actividad y bueno, tú te retiras, te vas a otro lugar, no necesariamente tienes que hablar con los pastores para eso, claro que no. Dice Yvonne, Dios te bendiga Yvonne, si una persona que muere en Cristo y es cremada puede resucitar en la segunda venida. Bueno, primero y principal, no resucita en la segunda venida, sino en el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo es cuando Él venga aquí a reinar. Es el arrebatamiento o la resurrección de los muertos. Por supuesto que resucita, claro que sí. Va a resucitar porque cuando murió esa persona, no importa lo que pasó con su cuerpo después, pero cuando esa persona murió, murió en Cristo Jesús. Por lo tanto, la promesa de la resurrección es segura para esa persona. Gloria a Dios. A ver, esa creo que fue la última de las preguntas que tenemos. Dice el hermano Jaime, Dios te bendiga, hermano, que ¿por qué en algunas iglesias se pide el diezmo que es de la ley y en la gracia se contempla el mismo diezmo? Bueno, a ver. Ahí podemos ir, por ejemplo, a Génesis, ya desde Génesis, a Abraham, ¿verdad? Lean el capítulo 14 de Génesis. Inclusive lo pueden hacer en el canal mío. Tienen Génesis, capítulo 14, búsquenlo. Porque ahí entonces hablo de este tema, ¿verdad? Ahí vemos que hubo una guerra y todo lo que se ganó en esa guerra, el botín, dice de todo, 10%, el diezmo. O sea que antes de la ley, Jaime, antes de que fuera instituida la ley de Moisés, antes, todavía no se habían escrito las tablas de la ley. Sin embargo, ya el diezmo existía, este concepto, ¿verdad? Dios ya lo había enseñado. En este caso ya desde Abraham era dado esta palabra, este entendimiento en dar el diezmo. Dice, dio el diezmo de todo y lo llevó a Salem, el diezmo, que era Jerusalén, ¿no? Pero se llamaba Salem, al rey de Salem, a Melquisedec, que es un tipo del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Y allí entonces él va y entrega el diezmo de todo y todavía encima Abraham a Melquisedec le bendice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tipo de Cristo. Entonces, los diezmos los entregamos a Jesús. Los diezmos los entregamos a nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Amén. Lo importante es que sea entregado a aquello que exalta la cruz de Cristo, la sangre del Cordero. Hay mucho más para decir, pero claro, no hay tiempo para tanto. ¿Puede un cristiano que tiene el Espíritu Santo contristar al Espíritu Santo? E irse en el rapto lo mismo, es decir, un creyente que el Espíritu Santo está contristado, pero entonces se va lo mismo en el rapto. Bueno, la persona puede irse en el arrebatamiento y todo creyente se va a ir en el arrebatamiento con el Señor, amén, conforme a la fe, amén. Lo que nos mantiene es la fe en el Señor Jesucristo, porque puede haber una falla en la vida y corazón de ese creyente en el momento del arrebatamiento, que es un abrir y cerrar de ojos. Sí, puede haber. Pero ese creyente sigue con su fe puesta en el Cordero de Dios y trata de vivir para el Señor lo mejor que puede, en la mayor luz que pueda llegar, o en la luz que pueda llegar a tener esa persona, en el entendimiento que pueda tener esa persona, en la iluminación que tiene hasta ese momento. Sí, amén. Y las cosas no van a estar perfectas para todo creyente en el abrir y cerrar de ojos en el momento del arrebatamiento, pero la fe en Jesucristo es lo que nos lleva a ese momento glorioso. Gracias, que el Señor les bendiga. Quédense ahí, que voy a despedir a todos los que están en Radio C4 y entonces me despido de ustedes. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero darles las gracias a todos por acompañarme y por ponerme a hablar. Gracias porque me han dado de qué hablar. Gracias, gracias, gracias. Yo espero que algo de lo que se haya dicho haya sido de bendición para ustedes. Recuerden de enviarle esto a alguien más. Vayan a los grupos, vayan a sus Messenger, vayan a sus amigos, vayan a donde sea y por favor diríjale esto a alguien. Puede estar contestando la pregunta de alguien más también. ¡Mua! Los amo.
culto, viernes 7:30. No se olviden. Gracias.